Buen día, enanitos. Bienvenidos a su clase de historia del día de hoy. ¿Cuál es el tema que nos ocupa? Se va a llamar Conspiraciones contra el Virreinato. Este tema lo van a poder encontrar en su libro de historia en la página 165 y 166. Son dos páginas bien cortitas por si las quieren leer en casa. Las leen antes de ver el video, las leen después de ver el video, como ustedes quieran, pero necesito que las lean. Ahí viene el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Recordemos, chicos, que la última clase de historia estuvimos viendo cuáles eran las causas de la independencia, cuáles fueron los motivos que llevaron a las personas a rebelarse contra el gobierno español. Recordemos que una de las principales es que en ese momento España había sido dominada por Francia, había llegado Napoleón Bonaparte y había quitado al rey de España y había puesto a su hermano José Bonaparte. Entonces, cuando todo eso estaba pasando ahí en España, aquí en la Nueva España surgieron dos grupos que tenían ideas diferentes. Voy a recordarlos un poco antes de pasar a lo siguiente porque son súper importantes esos dos grupos. El primer grupo era la Real Audiencia. Ellos estaban de acuerdo con obedecer a José Bonaparte. José Bonaparte era francés, ya no era español, pero era el que estaba en ese momento en España. ¿Por qué? Porque Francia había tomado a España en ese momento. Entonces, la Real Audiencia decía, no, nosotros hay que seguir haciendo caso. Lo que nos digan de España, quien esté gobernando, si es francés o si es español, nosotros hay que seguir haciendo caso y obedeciendo todo lo que ellos nos digan. Y el otro grupo se llamaba Ayuntamiento de México. El otro grupo lo que quería era independizarse de España y no quería independizarse de España como tal. En realidad lo que ellos querían era independizarse de Francia, que tenía en ese momento a España, que había tomado a España en ese momento. Ellos no tenían nada en contra de los españoles porque aquí en el ayuntamiento eran criollos, eran de sangre española. Ellos no tenían como tantas cosas contra el rey, si acaso lo que les molestaba es lo que habíamos visto de que les habían quitado sus derechos de heredar la fortuna de sus papás, pero sí estaban totalmente en desacuerdo con obedecer a un francés. Era como, nosotros somos españoles, ¿por qué tenemos que obedecer a un francés? Mejor hay que independizarnos. Y estos dos grupos obviamente estaban en contra, porque ellos sí querían obedecer a Francia y ellos no querían obedecer a Francia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los dos grupos? Antes de continuar, nada más quiero aclarar algo aquí. Hasta este momento de la historia, a todos los grupos y a todas las personas que les voy a mencionar el día de hoy, ellos no estaban pensando todavía en hacer una independencia. Es decir, ellos no decían, oh, queremos ser libres y que los indígenas ya no sean esclavos y que cada quien sea dueño de su propia tierra y que todas las personas hagan lo que quieran y que no tengan que depender de España. No, lo que estaba aquí debatiéndose en ese momento solamente era, ¿vamos a obedecer al rey francés o no vamos a obedecer al rey francés? Sin embargo, no era todavía algo o un movimiento así como que dijeran, no, pues ya, vamos a acabar con todo el imperio español y nosotros vamos a hacer una nueva nación. No, todavía no. Sí pasa eso después, pero en este momento todavía no. Ellos decían, vamos, el ejército o el grupo del Ayuntamiento de México, que estaban en contra de José Bonaparte y de Napoleón Bonaparte de Francia, ellos decían, vamos a independizarnos en este momento, ya no queremos seguir las reglas o lo que nos manden ellos porque ellos no son españoles, pero si en algún momento España retoma otra vez el poder y derrotan a Francia, entonces nosotros volvemos a obedecer al rey de España, que el virrey siga obedeciendo al rey de España. Pero por mientras que está Francia ahí haciendo todo su guerra contra España, nosotros no vamos a obedecer a nadie de ellos. ¿Y qué es lo que hace este movimiento? Va y habla con el virrey, que estaba en ese momento, habla con el virrey y les dice, ¿sabes qué? Este es nuestro plan. Nosotros ya no queremos que tú sigas obedeciendo las instrucciones de Francia, nosotros queremos que tú nos mandes aquí nada más. Y pues claro que eso le convenía al virrey, porque eso le daba el poder absoluto de la Nueva España. Ya no tenía que seguir obedeciendo todos los mandatos que vinieran de España hasta la Nueva España. Él podía mandar y él podía tomar las decisiones y ese poder no lo tenía. Recuerden que el virrey siempre tenía que obedecer al rey de España. Entonces le proponen eso y él está de acuerdo. Entonces el virrey le hace caso al Ayuntamiento de México y dice, ok, ya no vamos a obedecer a España. Pero ¿qué pasa cuando le hace caso? Bueno, pues resulta que llega la Real Audiencia, que era del otro grupo, el grupo que sí quería seguir obedeciendo, y en este grupo sí había puros españoles, ahí no había criollos, y entonces toman el palacio del virrey, entran más o menos como unos 300 hombres, dice su libro de historia, y entran y se pelean. Por eso pues aquí dos monitos peleándose. Entonces entran y se pelean y la Real Audiencia derrota al ayuntamiento y al virrey, lo toma prisionero a él y a su familia y los derrota y dice no,
ustedes no se van a independizar, nosotros vamos a seguir obedeciendo a España, esté quien esté. Si en este momento está José Bonaparte, que es francés, nosotros lo vamos a seguir obedeciendo. Entonces, en ese momento todo el control regresa a manos de los españoles que querían seguir obedeciendo a las órdenes de España a como de lugar. Si estaba Francia, si estaba quien estuviera, ellos querían seguir obedeciendo. Entonces, cuando pasa eso, pues nosotros sabemos que los españoles siempre tuvieron más poder que los criollos, siempre tuvieron más poder que los mestizos y mucho más que los indígenas y que los africanos. Entonces, ellos tenían más armas, tenían más estrategias, tenían más tierras, tenían más poder en todos los sentidos, más comida, más todo. Y para los criollos o para los españoles que habían nacido en Nueva España, pues era muy difícil pelear con ellos, porque decían, no los podemos enfrentar así cara a cara porque nos van a ganar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a hacer conspiraciones. ¿Qué es una conspiración? Una conspiración es que ellos empiezan a hacer planes en secreto para derrotar a, en este caso, a la Real Audiencia, que era la que tenía el poder en ese momento. Entonces se empiezan a juntar. Vamos a ver ahora sí cuáles eran las conspiraciones. Desde el año 1809, grábense muy bien los años porque de aquí en adelante las siguientes clases van a ser muy, muy, muy cruciales para que entendamos las cosas. Entonces, primero, 1809, hubo conspiraciones en Puebla, San Luis Potosí y Guanajuato. En Guanajuato, en el estado de Guanajuato, las conspiraciones eran específicamente en un pueblito que se llamaba Dolores y un pueblito que se llamaba San Miguel el Grande. No sé si ese pueblito de San Miguel les suene familiar por ahí en algo que hayan escuchado de Guanajuato, pero aquí estos eran los lugares principales donde se hacían las conspiraciones, Dolores y San Miguel el Grande. Miguel Hidalgo, que es un personaje importante que vamos a ver ahorita, vivía en Dolores. Él vivía ahí, entonces vamos ubicándonos más o menos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde 1809 empieza a haber conspiraciones en todos estos estados del país. Pero recuerden que las conspiraciones eran secretas. Si un español se daba cuenta que ellos estaban planeando rebelarse, los mataban irrevocablemente. Ni siquiera les iban a preguntar, los fusilaban y listo. ¿Por qué? Porque ellos no querían ningún tipo de levantamiento. Entonces, desde 1809 pasa eso. Ahora nos vamos de este lado. 1810, o sea, un año después. Estas conspiraciones, chicos, las de 1809 iniciaron como a mediados del año. Vamos a decir que como en agosto, más o menos, en los meses de agosto a mediados del año. Entonces, medio año después, en 1810, se hace una conspiración muy especial. De esta conspiración yo ya les había hablado cuando fue septiembre que celebramos la independencia. Creo que les puse por ahí una caricatura sobre esta conspiración y les voy a decir de qué se trata. Esta conspiración fue en Querétaro. ¿Y quiénes estuvieron en esa conspiración? Es decir, fue una reunión. Se reunieron y empezaron a hablar de lo que iban a hacer para rebelarse. Entonces, ¿quiénes estuvieron? Ignacio Allende, que era el líder de todo este movimiento. Ignacio Allende, Miguel Domínguez. Miguel Domínguez llevaba a su esposa se llamaba Josefa Ortiz de Domínguez. Iba también Juan Aldama y Miguel Hidalgo, que también era líder. Les voy a decir por qué había dos líderes o por qué a los dos les puse líder. Entonces se reúnen, empiezan a planear, dicen, ok, ya tenemos conspiraciones en estos estados, esto es lo que vamos a poder empezar a hacer, no sé, hay que ir para allá, hay que ir para acá, empiezan a planear, empiezan a ver cuántas cosas tenían, si tenían armas, si no tenían armas, y empiezan a conspirar. Pero alguien los delata, se da cuenta de que pasa esta conspiración y van y le dicen a los españoles, ¿sabes qué? En Querétaro hay una junta donde estos y estos y estos y estos se están reuniendo para rebelarse contra la corona. Entonces, cuando los delatan, ellos sabían que los iban a meter a la cárcel o que los iban a fusilar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antes, cuando se termina la junta, ya todos se van a sus casas y luego Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez se dan cuenta de que ya los habían descubierto. Y antes de que los arresten, Josefa Ortiz de Domínguez corre a mandar un mensaje y ella dice, mándale un mensaje a Miguel Hidalgo y dile que ya nos descubrieron. Entonces, Josefa Ortiz de Domínguez quedó en la historia de México como una de las mujeres más importantes que contribuyeron a la independencia. Entonces, ella manda el mensaje y llega el mensaje hasta la ciudad de Dolores, que era donde vivía Miguel Hidalgo. Llega el mensaje y le dicen, Miguel Hidalgo era un cura, era un sacerdote. Ignacio Allende era un militar. Entonces, le dicen, nos acaban de descubrir, ya saben lo que estamos haciendo, ya saben lo que estamos planeando y van a venir todos a matarnos. Entonces, ¿qué es lo que hace Miguel Hidalgo? Tiene que iniciar el levantamiento de independencia en ese momento. Ya no se podía esperar más.
porque si él se esperaba más, iban a llegar los españoles, iban a asesinar a todos los líderes o a meterlos a la cárcel, y entonces el movimiento ya no iba a poder continuar, porque el movimiento sin líderes no puede continuar. Entonces ellos dicen, ni modo, es ahora o nunca. Entonces la independencia tiene que iniciar el día de hoy, o más bien era la noche del 15 de septiembre, la noche del 15 de septiembre y madrugada del 16 de septiembre es cuando en la ciudad de Dolores, en una parroquia, se para Miguel Hidalgo, empieza a tocar las campanas y declara que inicia en ese momento la independencia de México. Ahora, explicación. ¿Por qué le puse líder a los dos? El líder estratégico era Ignacio Allende. Él es el que inicia, este militar, él inicia, y era español, inicia con todo el movimiento. Él dice, nos vamos a rebelar mientras está Francia, porque no nos podemos dejar, y esto y el otro. Y él tenía sus soldados que eran españoles, algunos y otros eran criollos, la mayoría eran criollos. Entonces, él tenía a todo su pueblo, a todo su ejército. Pero Miguel Hidalgo, que era criollo también y era sacerdote en Dolores Hidalgo, él no tenía ejército, obviamente, porque los sacerdotes no tienen ejército. Pero él, como era sacerdote, los sacerdotes en ese tiempo, chicos, tenían más acceso a la información que el resto de las personas. Es decir, los sacerdotes leían más libros, podían entender más cosas. Y recordemos que otra causa de la independencia fue la Ilustración. Entonces, Miguel Hidalgo ya había leído muchas cosas de esta corriente de la Ilustración y él había entendido lo que era la esclavitud y sabía que estaba mal. Entonces, él tenía muchas ideas en contra de la esclavitud y del maltrato, y él quería que todos se trataran igual. Entonces convoca a todos los indígenas y a los mestizos también, a todas las personas que eran como del rango más bajo de la Nueva España, los convoca y él les dice, nos vamos a levantar en armas contra el Imperio Español. Entonces, básicamente es como si hubiera como dos partes del ejército, la parte que estaba con Ignacio Allende, que eran todos los militares que estaban preparados, y la parte que estaba con Miguel Hidalgo, que eran todos los mestizos, que eran todos los indígenas, que no tenían armas, que no tenían preparación militar, lo único que agarraron fueron palos y picos y machetes y las herramientas con las que araban la tierra. Esas eran todas sus armas y ellos no sabían pues cómo defenderse, no sabían cómo ser soldados. Sin embargo, se unen al movimiento de independencia. Entonces había estos dos grupos de personas, los soldados con Ignacio Allende y los que no eran soldados con Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo fue el líder de todos los que no eran españoles. Entonces Miguel Hidalgo e Ignacio Allende se unen y forman algo que se llamó el ejército insurgente. El ejército insurgente era la mezcla entre todos los que estaban con Allende y todos los que estaban con Hidalgo y luchaban con un mismo propósito, independizarse. Pero todavía hasta este momento la idea no era independizarse totalmente de España, solamente era independizarse mientras ellos estaban tomados por Francia. Ellos querían pelear sus derechos y ya que Francia se fuera y que todo volviera a la normalidad en España, solamente iban a volver a hacer acuerdos, que no hubiera esclavitud y algunas otras cosas que estaban pidiendo, pero todavía no tenían la idea de independizarse de España. Entonces, en ese momento, la noche del 15 de septiembre de 1810, inicia la independencia de México, por decirlo de alguna manera, porque acuérdense que no era independencia todavía. Inicia ¿con quién? Con el ejército insurgente que estaba dirigido por Ignacio Allende y Miguel Hidalgo. Todos los soldados criollos con Ignacio Allende y todos los indígenas y los mestizos con Miguel Hidalgo. Cuando parecía que todo iba bien y que el ejército insurgente se iba a levantar en armas y iba a ganar, después de hacer algunos ataques, pasa algo con estos dos líderes, hay un desacuerdo por ahí y entonces el ejército insurgente se separa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando parecía que todo iba bien, cuando teníamos un ejército que parecía que iba a ganar, se pelean los líderes y se separa, y entonces ahora ¿cómo vamos a llegar a la independencia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se pelearon? ¿Por qué se separaron? ¿Por qué se divide el ejército insurgente? Todo eso, chicos, lo vamos a ver en la siguiente clase para ver cómo fue que llegamos a la independencia. No quiero que vayan a llegar a la siguiente clase sin haber leído, por favor, las páginas 165 y 166. Se los encargo mucho. Lean bien las páginas, repasen lo que vimos el día de hoy y nos vemos en el siguiente martes con el video de historia. Las recomendaciones, chicos, de todos los días, ya saben, guarden su sana distancia con todos, lávense muy bien las manos, limpien el área donde estén jugando, donde estén comiendo y les mando muchos besos. ¡Mua, mua, mua, mua!